Se han predicado, que se han sostenido desde el principio del Evangelio mismo. La doctrina o la enseñanza de la venida del Señor es tan antigua como la misma ascensión del Señor Jesús. Y usted recordará cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, en el capítulo número 1 de los Hechos, hay una partecita donde dice la ascensión, hay un subcapítulo, y a partir del verso 6 empieza a mostrar, empieza a decir cómo el Señor Jesús asciende a los cielos, y están los discípulos ahí con él, y se aparecen unos varones que según se cree son ángeles, y dicen en el verso número 9 del Hechos 1: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, hermano, que este mensaje que escucharemos esta mañana no es un mensaje nuevo, es un mensaje que ha trascendido al tiempo, que ha trascendido a todas las épocas de la iglesia, y que es vital que se predique. La iglesia primitiva, si usted observa lo que los discípulos, los apóstoles hablaban acerca de Jesús, ellos tenían tres, postulados que eran fundamentales, que eran pilares a la hora de ellos hablar de Jesús en el Nuevo Testamento. Y siempre usted observa, más que todo en el libro de Hechos y en algunas cartas, que ellos acerca de Jesús decían siempre tres cosas. Primero, ellos tenían que probar el mesianismo de Jesús. Es decir, los discípulos por toda parte probaban que Jesús era el enviado, el ungido, que era el Mesías, que era aquel a quien los judíos normales, los maestros de la ley y todos los demás miembros del pueblo de Israel no habían podido reconocer como Dios, como Señor, como enviado, como aquel que habría de venir. Esa era la primera doctrina, o uno de los primeros postulados que todos los judíos hablaban, o los apóstoles, hablaban a los judíos acerca de Jesús. Si usted observa el sermón de Pedro, mediante el cual se convirtieron como 3,000 hombres, él lo único que hace es mencionar por medio de las escrituras quién era Jesús, que era aquel ungido que había sido prometido en el Antiguo Testamento que habría de venir. Una de las segundas doctrinas que siempre se predicaba acerca de Jesús en la iglesia primitiva era la resurrección de Jesús. Así como era de vital importancia predicar que Cristo era el Mesías, que Cristo era aquel que había de venir, era también de vital importancia recordar que aquel Jesús que había venido y que había sido muerto en presencia de todos en un madero, había resucitado, hermanos. Eso era de vital importancia. ¿Por qué? Porque nuestra fe la mantiene viva, es el hecho de que Cristo ha resucitado. Ahorita nosotros oramos por las necesidades, y uno va a la refán, y uno va a las iglesias, y uno invoca el nombre de Jesús. Y si no fuera que Él estuviera vivo y que Él se manifiesta y que Él lo llena todo, esas oraciones serían al vacío, serían al aire. Pero nosotros entendemos que no estamos locos y que no hablamos con nosotros mismos, que no hablamos al aire. ¿Por qué? Porque muchas veces le hemos invocado y Él se ha hecho sentir, porque muchas necesidades hemos tenido y Él ha estado ahí para respondernos. Así que nosotros podemos decir esta mañana que el Señor Jesús está vivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el tercer postulado que la iglesia primitiva mantenía vivo acerca de Jesús era la doctrina de que Él regresaría. Así que esa doctrina, hermano, del mesianismo de Jesús en nuestro medio, pues no se predica mucho porque nosotros no tenemos necesidad. Nosotros creemos de verdad que Él es Dios manifestado en carne, que Él es aquel que habría de venir. Nosotros no tenemos ese conflicto. Pero sí la iglesia ha predicado a toda generación que el Señor Jesucristo volverá. Bendito sea el nombre del Señor. Y acerca del pasaje que hemos leído, vamos a analizar varias cosas que creo que es importante tener en cuenta.
Lo primero que quiero que analicemos son las palabras del apóstol Pablo, cuando él, mediante la manera en cómo escribe, él se incluye dentro de los que habrían de estar en el momento del arrebatamiento. Por ejemplo, el verso 15 dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto, hermano, y el verso 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esas palabras dan a entender que Pablo y de pronto los creyentes que leyeron esta epístola, esta carta en su momento, creían que ellos iban a ser arrebatados, que ellos eran la generación que estarían de alguna manera siendo los beneficiarios o objeto de aquella promesa de que el Señor vendría a recoger a su iglesia. Y esto muchos lo han malinterpretado, hablan de una imprecisión del pasaje, de la traducción, hablan también de una falta de inspiración a la hora del escritor sagrado dirigirse a la iglesia. Pero ni lo uno ni lo otro, hermano. Esto lo que plasma es la voluntad de Dios de que su pueblo en todo tiempo tenga viva la esperanza de su venida. Es decir, desde el tiempo de la escritura de esta carta, hablando más o menos de unos 1900, no sé qué tantos años atrás, hasta este tiempo, ha sido la voluntad de Dios que toda generación que ha transcurrido a lo largo de la iglesia piense y tenga viva que es la generación que recibirá al Señor en el aire. Eso es la voluntad de Dios, y por eso este mensaje, hermano, que se predica esta mañana aquí, es casi un milagro. Porque dijéramos que nosotros vamos a ser los que están arrebatados. Piense usted para qué. Casi que yo no sé cuántas generaciones atrás, quizás cientos o miles y 1900 años, ¿para qué se ha predicado en cada generación, en cada culto, en cada época, en cada siglo? ¿Para qué? Si no se iba a cumplir. Parece una imprecisión, pero no. Y vamos a decirlo como si fuera esta mañana. Nosotros aquí creemos y hemos dicho y compartimos, y en verdad yo lo creo, hermano, que si nosotros tenemos días de más, unos días de más, seremos testigos de aquel momento maravilloso. Y yo creo que todos los que hemos caminado algún tiempo en la iglesia hemos tenido esa esperanza de que en algún momento el Señor está que viene. Y hasta hay gente que en algún momento se ha asustado, no encuentra a la mamá, no encuentra al papá y llaman y creen que el Señor ya vino. O hay historias de hermanos que fueron a la iglesia y el culto era en otro lado y vieron la iglesia cerrada y se asustaban porque creían que el Señor ya había venido y por alguna razón se habían quedado. Y en torno a eso giran charlas y giran de todas las cosas. Pero eso lo que nos dice es que nosotros en esta generación, como ellos desde el principio, mantenemos viva la esperanza de su regreso. Ahora dijéramos, no, ¿eso para qué? Hermano, eso nos sirve para mantenernos siempre en fidelidad. Eso nos sirve para mantenernos siempre a la puerta, porque la Biblia dice que no sabemos cuándo, pero que el Señor ha de venir, vendrá. Amén. Así que esas palabras reflejan la voluntad de Dios de que siempre nosotros tengamos eso como una esperanza viva. Y es importante porque, como les decía, si uno creyera que el Señor no viene y si tuviera en la frente el día en el que va a morir, pues mucha gente sería diferente. Pero usted y yo caminamos con temor en toda la jornada de nuestra peregrinación. Es porque usted y yo no sabemos si en verdad el Señor pueda venir hoy. Es porque usted y yo no sabemos si la vida nos sorprenda mañana o si mañana estén por ahí velándonos en un ataúd. Así que así de sorpresiva es la muerte, así de sorpresiva es la venida del Señor. Y eso es lo único que prueba que nosotros le amamos, porque caminamos día tras día en fidelidad con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Así que esta gente, hermano, creía que el Señor ya venía. Y ellos, bueno, ellos se enfrentaron a un problema y fue que muchos dejaron de trabajar, muchos dejaron de hacer muchas cosas. Y el apóstol Pablo pues les recomienda que eso no debe ser así. Por ejemplo, en el verso 11, antes de empezar con esto, Primera de Tesalonicenses 4:11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. De manera que el apóstol aclara
Y en la segunda carta dice unas palabras muy contundentes. Dice: de manera que el que no trabaje, que no coma. Porque muchos se habían salido de los trabajos y estaban ahí como en vacaciones perpetuas hasta que el Señor regresara. Y de alguna manera el apóstol insta al pueblo a que tenga viva la esperanza del regreso, pero en la fe, en el discurso, en la vida de santidad, en la vida práctica. Pero que por otro lado trabajen y se ocupen en sus asuntos con tranquilidad, que trabajen, que siempre estén ocupados haciendo algo. Y esto, hermano, pues se prestó para varias cosas. El apóstol tiene que aclarar que no se deben poner fechas, porque eso es lo que ha, digamos, malogrado este tema de que en toda generación se ha pensado que el Señor venga. Eso es bonito, pero mucha gente se ha atrevido a poner fechas. Y en el primer versículo del capítulo 5, ahí pegadito a lo que acabamos de leer, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así que lo que es sabio es que durante todo el tiempo toda la iglesia haya pensado que el Señor ya viene. Lo que no es sano ni en ese tiempo ni en este es poner días, es poner fechas, es poner ocasiones, es poner eventos de la astronomía, que un eclipse, que un meteorito, o poner eventos de fechas por alguna razón. Eso es lo que no está bien. Nosotros seguimos predicando que el Señor viene, pero no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Vemos que las señales se están cumpliendo enfrente de nuestros ojos, pero ninguno de nosotros podrá decir en mañana, es pasado. No, cuando el Señor quiera venir, que venga, porque aquí hay un pueblo que le espera. Aleluya, que le espera con agrado y con amor. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo primero que quería analizar del pasaje que hemos leído. Lo segundo, hermanos, es hablar del término seremos arrebatados. Eso de alguna manera da para hablar mucho. La venida del Señor es un solo acontecimiento que está partido en dos eventos. El primero es el arrebatamiento de la iglesia. Y el segundo evento que se menciona a lo largo de algunos pasajes de la Biblia es el momento en el cuando el Señor aparecerá en el aire. Y la Biblia dice que todo ojo le verá y que todos los pueblos de la tierra harán lamentación por él. Entre un suceso y otro se estima que hay un tiempo más o menos de 7 años. El primer evento ocurrirá solamente para la iglesia. Así que el primer evento ocurre solo para aquellos que pertenecen a la iglesia, que pertenecen al cuerpo de Cristo, que pertenecen y están en santidad con el Señor, en comunión con Él. Y la Biblia habla de que el Señor los arrebata, que Él los coge. La palabra arrebatar significa llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. O sea, es como un arpazo, un raponazo. Por eso muchos han dicho el rapto. Y no es que el Señor nos va a robar, y si es el Señor, pues que me robe. Bendito el Señor. Pero no es que el Señor nos va a robar, sino que es un término que en ese griego original, arrebatar es lo mismo que raponar o que arpar. Es un arrebatar con una fuerza contundente. Y eso habla, hermano, de que no habrá mucho tiempo. La gente dice: no, yo me le pego del tobillo a mi mamá, o yo me le pego de la falda, o yo me le pego de la corbata al pastor. No, Señor, eso será en un abrir y cerrar de ojos. Según la Biblia dice que en un momento. Y yo me puse a mirar, como por mirar, a ver si decía algo de qué significa momento. Y yo me quedé aterrado, hermano. La gente como sin oficio, que se pone a hacer datos como tan raros. Dice que un momento, y definen un momento de esta manera: un segundo tiene 16 instantes, y cada instante tiene 252 momentos. Y la Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será la venida del Señor. Así que es mejor que usted y yo nos consagremos, porque ahí no hay corbata del pastor que valga, ahí no hay falda de la abuelita, ahí no hay nada, hermano. Eso será en un instante, en un momento, que nosotros seremos mudados de esta realidad y nos enfrentaremos a una realidad gloriosa y maravillosa, porque la Biblia dice que estaremos para siempre con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que entre el arrebatamiento y la venida del Señor, que es esa venida visible, en donde Él vendrá y peleará por Israel, y los pueblos harán lamentación por Él,
hay un periodo de 7 años. En esos 7 años, hermano, nosotros estaremos en el cielo en las bodas del Cordero, pero acá estarán en un periodo que se llama la gran tribulación. Nosotros no nos hemos ido y el mundo no ha empezado a vivir lo que vive, porque la iglesia está en Primera de Tesalonicenses, ahí donde hemos leído, perdón, en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 5 al verso 7. Mire cómo dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 5 al verso 7. Dice: ¿no os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Así que, hermanos, lo que hace el lapso, ese paréntesis de 7 años del reinado del anticristo y de la gran tribulación, es precisamente el tema de que la iglesia no ha sido arrebatada. Y dice que hay algo que a lo presente lo detiene. La iglesia del Señor, desde un principio hasta el fin, desde el día de Pentecostés hasta el día de su llamamiento, tiene una connotación especial. Y aunque ese no es el tema, yo sí quiero hacer un hincapié acá. Las manifestaciones del Espíritu, hermano, cada cual sabrá cómo vive esa manifestación del Espíritu. Y no es que sea de alguna manera una exigencia del pastor o de los predicadores instar al pueblo a que tengan una manifestación de Dios en su vida. No es que al hombre le guste lo externo solamente, no, sino que de principio a fin la iglesia del Señor se ha sostenido es por el poder del Espíritu Santo. El discurso teológico es importante, hermano, y la teología, el estudio, el indagar, y todo esto hace parte fundamental de la enseñanza cristiana. Pero lo que siempre ha mantenido a flote la iglesia, y por lo que escucharemos la final trompeta, y por lo que seremos arrebatados, es por estar revestidos de la unción del Espíritu Santo. Porque lo que detiene el misterio de la iniquidad, que es la manifestación del hombre de pecado, del anticristo, es el Espíritu de Dios que reposa en la iglesia. Y desde el principio hasta el fin, la iglesia no podrá sostenerse si no es por el poder de Dios. Analice usted que el Señor les dijo a los discípulos que llenaran el mundo con el mensaje del evangelio, pero les dijo que no se fueran hasta que no recibieran un poder especial. Les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos o revestidos de un poder de lo alto. Y ellos en su momento no entendieron, hermano, porque ellos estaban hablando quizás de un poder como el que tenía Roma. Ellos estaban hablando era de un asunto de sazones, de tiempos, de levantar una restricción romana. Señor, restaurarás el reino de Israel. Y ellos recibieron fue como un imperio, como váyanse en que ustedes van a recibir un poder, un imperio, una fortaleza diferente. Pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, ellos pudieron entender que no era algo material, sino que era una fuerza interna, era un poder maravilloso que trascendería a todos los tiempos, y que es lo que sostiene la iglesia. Así que cuando usted y yo caminemos por la calle y vamos en medio de esta sociedad, no le dé pena decir que es cristiano. Antes siéntase orgulloso de que usted y yo pertenecemos a una iglesia que el mismo Dios del cielo ha preservado de tiempo en tiempo, de generación en generación. Hermano, y cielo y tierra pasan, pero este mensaje de que el Espíritu Santo llena a los hombres no ha pasado. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Así que hay algo que detiene el castigo de Dios sobre la humanidad, el castigo de Dios sobre esa tierra. Hay algo que detiene el misterio de que el hombre de pecado se manifieste, y somos usted y yo. No son los políticos, hermano. No es la ONU con todo lo que hace. No es otra cosa que usted y yo, que tenemos el Espíritu del Dios Santo en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús.
Así que ese término arrebatar da a entender, hermano, de que usted y yo tenemos que vivir preparados. Y hay algo importante aquí que el apóstol señala. Volvamos al pasaje que estamos meditando, y dice que no quiere que ignoran el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Aquí hay algo importante de hablar, y es que como la venida del Señor era un tema tan contundente en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, se hablaba tanto de eso. Entonces el apóstol Pablo tiene que aclarar algo, y dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, el verso 15, que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay algo, hermano, que hay que llamar la atención, y es que cuando ellos morían había una especie de tristeza, porque aunque la doctrina fue tomando forma, usted sabrá que los evangelios lo que narran es la vida, la obra, crucifixión y muerte y resurrección del Señor Jesús. Pero muchas doctrinas de la iglesia no se explican en los evangelios, se explican es en las cartas paulinas, en las cartas de cualquier tipo de carta que aparezca en el Nuevo Testamento. Nosotros no ubicamos las doctrinas nuestras en el Antiguo Testamento. Algunas enseñanzas quedan del Antiguo, pero la doctrina nuestra se apoya en el Nuevo. Y en el Nuevo, no tanto en los evangelios. En los evangelios está la obra del evangelio como tal, que es la vida, muerte y pasión, resurrección de Jesús. Pero la doctrina está es en las cartas. De manera que en el desarrollo de la iglesia se dice lo que la iglesia debería creer, y se perpetúa a través del canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque aunque para nosotros hoy en día es claro de que el que muere en Cristo ya tiene la salvación asegurada, y de que resucitará para gloria, ellos no. Entonces ellos se enfrentaban a una tristeza, a un problema, y era que cuando moría alguno y el Señor no había venido, ellos decían: bueno, ¿y entonces qué va a pasar con esa persona? Ellos sí sabían que había resurrección, pero ellos creían que era en el día postrero, al final. Lo que menciona Apocalipsis 20, el verso 4, que dice que fueron resucitados todos los muertos. Ellos tenían esa vaga idea, pero Pablo, a través del Espíritu Santo, da una doctrina que es muy importante, hermano, y es la doctrina que nosotros creemos: que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso tiene una connotación importante, porque aunque todos los muertos de toda la historia resucitarán algún día, los muertos en Cristo resucitan primero, es porque ellos serán partícipes, como si estuvieran en vida, del arrebatamiento. Y aquí hay una cosa bonita, y es de que si en todas las generaciones la iglesia creyó que el Señor vendría y lo arrebataría, aún del medio del polvo de la tierra, el Señor les va a cumplir esa promesa, porque la Biblia dice que ellos serán levantados. Nosotros no los vamos a preceder a ellos, ellos serán levantados, resucitarán primero. Y dice: luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. De manera, hermano, que a ellos que murieron creyendo eso, el Señor les va a cumplir, porque el Señor no tiene problema con la muerte nuestra. La Biblia dice que al que está muerto para Dios, aunque nosotros estemos muertos para Él, estamos vivos, ¿verdad? De manera que era una doctrina importante que los de Tesalónica y los de la iglesia primitiva entendieran que aunque morían, había una diferencia en la resurrección de ellos y del resto de la gente. Porque la Biblia dice que el que resucita en la primera resurrección no tiene participación en la muerte segunda, que es la condenación. La Biblia dice en Apocalipsis: bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección, porque no tendrá parte en la muerte segunda, que es el infierno, es la condenación. De manera que era muy importante entender, hermanos, que la resurrección era un evento que transcurriría también para aquellos que dormían en Cristo y que no tendrían que esperar hasta el gran juicio final. ¿Y por qué es importante la resurrección? Porque alguien diría: bueno, igual ya se murió,
igual ya muere. ¿Y por qué más bien no el Señor levanta los espíritus o reúne los espíritus allá, y a nosotros nos desaparece el cuerpo y aparecemos en espíritu? Es importante, hermano, por 3 razones básicamente. Primero, porque el cuerpo nuestro, aunque la Biblia habla de que es un cuerpo que ha sido viciado al pecado, es un cuerpo que fue creado en un estado de mucha grandeza, y la Biblia dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y escuche bien, el cuerpo es esencial para la identidad. Usted sin cuerpo no tiene identidad. El mismo Dios, para poderse manifestar en carne, tuvo que vestirse de carne, apropiarse de un cuerpo, porque sin cuerpo no hay identidad, no hay personalidad. Y la salvación nuestra es una salvación íntegra, es una salvación que no solamente salva nuestra alma y nuestro espíritu, sino que también reviste nuestro cuerpo. Vamos a leer Romanos capítulo 8, del verso 18 al verso 25. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y escuche bien: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está a una con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, la salvación suya y mía, hermano, es tan completa que este cuerpo será redimido. Es decir, habrá un momento, como lo expresa Primera de Corintios. Vamos a ir un momento allí. Primera de Corintios 15, 26, en donde dice: Primera de Corintios 15, 26, dice: anoté el que no era, pero bueno, lo voy a buscar, porque dice que en un momento este cuerpo, hermanos, será transformado totalmente a un cuerpo incorruptible. Ahorita igual lo vamos a leer en otra parte, así que ahorita se los refresco. A lo que quiere decir esto es que el cuerpo nuestro tendrá también una herencia, y es decir, nosotros no solamente seremos salvos de la condenación en espíritu, en el alma, sino que nuestro cuerpo será levantada. El patriarca Job dijo que después de deshecha esta mi carne con mis ojos, ¿qué haría? Vería a Dios, del polvo lo levantará. Así que la resurrección de los cuerpos, hermano, es importante, porque Dios salva es una identidad, Dios salva es a un sujeto, Dios salva es a una persona que tiene una identidad propia. Y Dios no destruye el cuerpo con el cual la persona habitó, sino que lo resucita, y si está en vida lo transforma a una naturaleza totalmente espiritual. Segunda cosa por la que la resurrección es importante, es porque este cuerpo es y será templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo, hermano. Y tercero, porque la paga del pecado es la muerte. Y escúcheme bien: si los muertos en Cristo resucitan para vida, entonces queda vencido por completo el problema del pecado. Porque si en este cuerpo recibimos el castigo que fue la muerte, y Cristo nos resucita para una vida eterna, así que la muerte ya no se podrá enseñorear más de nosotros. De manera que la paga que teníamos que asumir ya es para siempre nula contra nosotros. Porque está bien, fuimos pecadores, Cristo nos perdonó, pero igual vamos a morir. Pero el sello de nuestra salvación es que nos resucita el Señor y nos hace victoriosos por encima de la muerte.
Ahí es donde se aplica ese texto que podemos leer. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Usted y yo, hermanos, en Cristo hacemos mucho más que cantar, hacemos mucho más que venir y traer una ofrenda. Nosotros tenemos una esperanza viva, y es de que venceremos mucho más allá de lo que nuestra mente humana pueda imaginarse. ¿Por qué? Porque la esperanza de todos los hombres es dar su último suspiro, dice el libro de Job. Pero nosotros no creemos de esa manera. Nosotros creemos que cuando el Señor venga, así muramos, nosotros seremos vencedores, mucho más que vencedores, porque nos levantará de la propia muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué me garantiza a mí que esto es verdad? Solamente una cosa: que Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, si en la historia de la humanidad no resultara que existió un hombre que por su propio poder fue levantado del sepulcro, vana sería nuestra esperanza, vana sería nuestra fe. Pero como decía al comienzo, nosotros tenemos testimonio de la palabra de Dios y de nuestra propia vida, de nuestro propio testimonio, que Cristo ha resucitado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay algunas cosas, hermanos, que se me van quedando, el tiempo ha corrido. Y quisiera decir, para ir concluyendo, en verdad queda mucho por decir, pero el tiempo no ayuda. Quisiera saltar una buena parte y decirles finalmente que el mensaje, hermanos, de la venida del Señor será y es un mensaje de aliento. Y yo aquí quiero detenerme un momentico, porque en algunos momentos se ha predicado la venida del Señor como un mensaje que infunde algo de temor, que infunde algo de miedo. Pero el verso 18 del pasaje que estamos estudiando dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Ahí no dice por lo menos atemorizaos o terrorificaos. Ahí dice alentaos. Y eso tiene que ver con aliento, con deseo. Por eso el cántico que cantamos ahorita no habla de un temor, habla de un deseo de que el Señor venga. ¿Y por qué el mensaje de que el Señor vendrá? Es un mensaje que trae esperanza y es un mensaje que debe alentarnos a nosotros por varias razones, hermano. Primero, porque eso muestra una identidad real, un compromiso, un sentido de propiedad de Dios para con usted y para conmigo. Porque si no fuera así, simplemente el Señor castigaría a este mundo, haría todo lo que Él quiere hacer, y al final, en la resurrección de los muertos, entonces el Señor haría una separación, aquí ustedes, aquí estos. Pero no, desde esta tierra y desde los juicios de esta misma tierra hay una diferencia, y Dios establece una diferencia. Dice: este es templo mío, este es morada, este me pertenece a mí, y el resto no. La misericordia de Dios es para todos, pero no todos son hijos de Dios. Y qué bueno tener tiempo para explicar eso, pero será después. Aquí todos son criaturas de Dios, y Dios tiene misericordia y benevolencia de toda criatura. Dios es paternalista y Padre providente con todos. Pero la Biblia dice que solo aquellos que hemos recibido su nombre tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De manera, hermano, que eso muestra un sentido de propiedad de Dios para con usted. Yo creo algo que el resto de la gente no cree. Yo creo que en algún momento aparecerá el Señor y yo le recibiré en el aire. Y eso para mí es motivo no de miedo, sino de alegría, porque eso me prueba a mí que lo que Dios quiere hacer y ha hecho en mi vida es real. Él me trata con un cuidado especial. Me dice que yo para Dios soy diferente. Por eso es que yo también debo ser diferente. La santidad no es una exigencia. La santidad, vivir en el temor de Dios, no es una regla moral. Vivir en santidad, vivir para Dios, es solamente ser consecuentes con la realidad que Dios nos ha dicho. Dios dice: para ti hay vida eterna, para ti hay cosas distintas al resto de los demás. Así que por esa diferencia que hay allá, yo también me comporto diferente.
Alguien decía en algún momento: hermanos, pero es que ellos son distintos, ellos no se preocupan por nada. Y yo le decía a este joven: pero es que ellos son herederos de muerte. Para ellos no habrán galardones, para ellos no habrán premios, para ellos viene es una horrenda expectación de juicio. Pero para usted y para mí, hermano, lo que estamos esperando no es juicio, sino que el mismo Dios venga desde los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. El mensaje de la venida del Señor no es un mensaje de miedo, es un mensaje de aliento. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ha de librarnos de la ira venidera. Al mundo, hermano, lo que se le presenta aquí a la puerta de la esquina, lo que viene para el mundo, es un periodo que se llama la gran tribulación. Es un periodo que la Biblia describe tan terrorífico, tan triste, que la Biblia describe que no lo hubo antes ni lo habrá después. Y la gente ahorita se está preparando, pero yo le quiero decir, según el libro de Apocalipsis, según Mateo, según Daniel, esto es una cosa sin precedentes alguna. Habrá una inundación en un lugar, habrá un terremoto en otra, habrán guerras, habrán todo tipo de pestes. Si el mundo hoy se tambalea y solamente son principios de dolores, es una figura entre una mujer con dolores de parto y empiezan sus dolores, pero entre el primer, digamos, la primera el cólico, el primer dolor al dolor de parto, hay un abismo muy grande, hermano. Hay una diferencia. Lo que el mundo ahorita está viviendo y ya se siente grande son los principios de los dolores. Al mundo lo que se le viene encima es el derramamiento de la justa ira de Dios. Un momento de castigo sin igual, pero usted y yo no estaremos ahí. ¿Cómo me va a decir que la venida del Señor es un mensaje de terror? Si el Señor me va a librar del castigo, si el Señor me va a librar de la ira, si mientras el mundo aquí llora y gime, yo estaré en las bodas del Cordero, viendo a cara al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Es un mensaje de aliento. Es un mensaje de total motivación. ¿Sabe por qué también, hermano? Porque el Señor transformará este cuerpo humillante, este cuerpo que según Filipenses 3:21 es el cuerpo de la humillación nuestra, a uno semejante al de la gloria suya. Allá no habrá más llanto, allá no habrá más dolor, allá no habrá más tentación, allá no habrá más tristezas, allá no habrá más deudas. Vea, el hermano Javier está desahuciado, y aquí todos tenemos diferentes dificultades y problemas que nos agobian. Muchos vienen en tentación, otros tienen fracasos, y la vida del ser humano está llena de tanto dolor. Así está en la iglesia, pero la Biblia promete una cosa maravillosa, por lo cual la venida del Señor no es un mensaje de terror, sino un mensaje de aliento, un mensaje glorioso. Dice la Biblia, Apocalipsis 21 del 3 al 7: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, no habrá dolor, no habrá llanto. Toda esta guerra, toda esta cosa que usted ahorita tiene, es una de las muestras de que el Señor quiere que usted y yo entendamos que vale la pena perseverar fieles, porque cuando Él venga no queremos llorar, no queremos estar aquí lamentando, sino que queremos estar para siempre con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero terminar leyendo solamente unos versículos de la palabra de Dios, y quiero que usted se ubique en esos pasajes para que usted y yo entendamos que la venida del Señor, hermano, es una realidad. Y desde el principio de la iglesia, desde que la iglesia ha predicado este mensaje, siempre se ha predicado, pero no se ha predicado como un mensaje de temor, sino como un mensaje de gloria y de esperanza. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:8 dice: Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que
aman su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí pegadito, hermano, Hebreos capítulo 10, verso 37. Hebreos 10, 37 dice: porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. Y quiero terminar leyendo segunda de Pedro 3, del verso 3 al verso 10. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado por agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana por su palabra, y digámosle: Señor, gracias porque entendemos que tu venida en nuestro caso no será para juicio. Queda mucho por decir, pero solo podemos añadir, hermano, que aquí hay un pueblo que anhela la venida del Señor. Apocalipsis 22, el verso 20 dice: ciertamente vengo en breve. El Señor no se demora, hermanos, y lo que usted y yo podemos hacer es esperarlo. Démosle gracias al Señor por su palabra, y entonemos nuevamente ese coro que entonemos. Primero entonemos el coro y después oramos para que el Señor, solamente el coro, digámosle al Señor que si Él vuelve puede venir, que nosotros lo esperamos, amantes de que